Buenas tardes, empezando precisamente este ciclo de entrevistas con algunos de nuestros más estimados fundadores, guías de nuestra carrera de física. Tenemos tal vez al más conocido de todos, el doctor Francesco Zarati, quien tiene una historia por demás interesante que hoy esperamos que nos la vaya desglosando de a poquito, y ahí le voy a caer con la primera pregunta, doctor. ¿Por qué ha estudiado física? ¿Por qué un joven italiano, me imagino que es romano, decide estudiar física en primer lugar, para que nos ilumine un poquito? Bueno, buenas tardes, Ruber. Gracias por la entrevista. Cuando salí del colegio, bachiller, digamos el equivalente, tenía varias opciones. Era un alumno bastante brillante en diferentes temas. Me gustaba desde la literatura, filosofía, matemática, física, y tuve un verano para pensarlo y al final del verano me decanté por física porque me pareció algo que tenía un fin más práctico, ¿no? que los demás. Y creo que no me equivoqué porque no hubiese sido un buen matemático, es decir, peor matemático de físico, y lo de la literatura no sé si hubiese aguantado. También pensé en biología, me di una vuelta por la facultad de biología y me asustó porque había solo chicas, así que digo, no, aquí voy a estar muy presionado, no voy a poder estudiar tranquilo. Y al final decidí por física y no me arrepiento. Interesante. Ahora, poco después de salir, el doctor, poco después de obtener su doctorado, viene a Bolivia. ¿Y por qué? ¿Cómo así termina en esta tierra? Sí, por más que tuve una carrera, digamos, de estudiante bastante brillante, tenía buenas notas, y empecé a sentir una cierta inquietud sobre el sentido de la vida, si quieren, ¿no? Y como era físico teórico, la mayor parte del trabajo lo hacía en la biblioteca. Y empecé a sentir un cierto recelo, ¿no? Que me estaba perdiendo los años mejores de mi vida, y además empecé a reflexionar sobre los problemas globales del mundo, de la humanidad. En ese periodo salió una ley, justo los años que yo terminaba los estudios, que permitía, en lugar de hacer un año de servicio militar, hacer 2 años de un servicio civil en un país. Se llamaban entonces del tercer mundo, hoy decimos en vías de desarrollo del sur, ¿no? Y empecé entonces a prepararme para eso. Había unas agencias, unas asociaciones se llamaban, que preparaban para eso, porque para ir a un país había que conocer poco del idioma, de la historia, para no caer como paracaídas. Y después de varias frustraciones, el proyecto más seguro que tenía era en el noreste de Brasil, en Natal. Y fracasó porque la Junta Militar de Brasil no quiso darme la visa. Entonces tuve que cambiarla y había una opción en Ecuador, en Cuenca, para enseñar en un instituto secundario y trabajar con poblaciones de la selva. Pero era un proyecto un poco arreglado, digamos, de emergencia, porque tenía plazos también para partir. Y cuando ya estaba casi decidido que no tenía otra opción que ir a Ecuador, ¿no? Llegaron los documentos completos para venir al Alto de La Paz, y no lo pensé 2 veces, y en octubre del 73 llegué al Alto en una fría noche de octubre. Y eso fue mi llegada a Bolivia. Un año tenía un contrato de 2 años de servicio, dependiente del gobierno italiano, pero a cargo también de los salesianos de Bolivia, con los cuales colaboraba en los talleres que tenían.
Y al cabo de un año, entre las cosas que hice allá fue crear una biblioteca. Y esa biblioteca servía para que los chicos de la zona, de las villas de Ciudad Satélite, fueran a hacer sus tareas, a estudiar. Conseguí algunas enciclopedias con la ayuda de colegas míos que hacían la carrera universitaria en diferentes partes del mundo, los que habíamos estudiado juntos. Y bueno, entre los que aparecían había estudiantes de ingeniería de la UNSA, a los cuales le ayudaba a entender ciertos conceptos, a hacer tareas. Estos mismos estudiantes llegaron un día diciendo: nos faltan profesores en la UNSA de física, no se anima a hacer. Bueno, digo, primero, yo no he venido aquí a hacer la carrera universitaria ni profesor, para eso me he ido, ¿no? Y estoy feliz con el trabajo social que hago. Pero al poco tiempo vino el jefe de carrera, que era el doctor Nicolás Martínez, y me hizo una oferta que no pude rechazar: dictar una materia y me daba un ítem de medio tiempo. Fue algo irregular en un cierto sentido, pero era la manera de captar, ¿no?, nuevos profesores para la carrera. Y entonces en septiembre del 74 empecé a dictar, pero oficialmente desde octubre, porque hubo una ventana, llamámosla así, democrática, autonomista, por la cual los profesores tenían que entrar por exámenes de competencia. Yo tuve que dar un examen y ahí entré ya regularmente, pero ya enseñaba desde septiembre. Esto fue, digamos, el recorrido, y me encontré con una carrera obviamente muy pobre, con un puñado de profesores, y la actividad principal era enseñar física básica a los estudiantes de ingeniería, que en los años 70 eran muy poco. Había en cada una de las asignaturas básicas 2 paralelos, cada paralelo tenía 80, 90 alumnos. Eso era todo el alumnado, ¿no? Y esto era muy simpático porque me permitió de introducir algunas innovaciones, por ejemplo, los exámenes orales, los exámenes finales. En lugar de tomarlo escrito, lo tomaba oral. Eso fue una novedad para los estudiantes que les despistaba en un cierto sentido, porque estaban acostumbrados a llenar hojas y no a elaborar argumentos. Esos fueron los primeros años. Recuerdo para la historia algunos de los profesores, además del nombrado Martínez, estaba Hugo Siles, un físico boliviano, estaba Alfonso Velarde, que entró el mismo periodo mío, y estaban jóvenes físicos que tenían un grado intermedio, pero que eran, digamos, incorporados a la docencia. Uno que ha hecho mucha carrera en Francia como, digamos, un físico de alto nivel, que es Gabriel García Peñaranda, y Silverio Chávez, que ha fallecido, además de Alcides Reguerín, creo era también de ese tiempo. No, era, digamos, un puñado de profesores, y alumnos de física eran 4 o 5. Me acuerdo que una de las primeras cosas tuve que ser tribunal de tesis de un alumno, el único tesista que teníamos ese año, ¿no? Un tal Navia, si no me equivoco. Claro, creo que la carrera al principio no daba licenciatura, ¿no? Daba técnico superior, pero ya había la posibilidad de dar licenciatura, como que Navia tuvo, no sé si fue en el 78, pero tuvo la licenciatura. Pero no era física solo la carrera, sino que había 2 entidades, digamos, 2 brazos tenía. Uno, el brazo didáctico, académico, llamámoslo así, que daba clases de física, junto con los de ingeniería en el básico y algunas materias especializadas. Y el otro brazo era el Instituto de Investigaciones Físicas, que era el Olimpo, ¿no?,
de la física, los que se ocupaban de Chacaltaya, siguiendo la tradición de ese observatorio. Y incluso vivían en un palacete, nosotros precarios, ¿no? Eran los ricos, nosotros los pobres. Pero también había una fuerte diferencia porque, en resumen, no hacían nada, no querían dictar clase porque eran investigadores, pero no investigaban porque no tenían fondo, no tenían presupuesto, no tenían nada. Bueno, una situación que nos llevó en el 79 a fusionar las dos unidades con mucha resistencia, pero fue una medida que fue muy útil y necesaria en ese momento, incluso benéfica para ellos porque ya se incorporaron activamente a la academia, ¿no? Antes eran un poco marginales. Sí, realmente interesante eso. Pero ya yendo a los 80s, también tuvo mucha actividad, ¿no? Una parte, tal vez, ya su primera gestión aquí en el Planetario, pero otra, tal vez un poquito, bueno, ahí, el primer congreso de la Universidad del país. Bueno, sin querer yo entré para ser docente con privilegios, fui un privilegiado, me daban una materia a medio tiempo, pero ya en el 77 pasé a tiempo completo. Por situaciones familiares terminé mi contrato, me casé y entonces digo, bueno, seguiré, de algo tengo que trabajar, seguiré la carrera. Me gustaba además la potencialidad que tenía, ¿no? Se podían hacer muchas cosas. En el 79 me eligieron como jefe de carrera cuando se hizo esa fusión, que sacó mucha roncha. Con el golpe del 80 empecé los años 80 descansando, es decir, no podía ingresar a la universidad, estaba vetado, pero también tuve otras actividades, entre las cuales guía turística y también empresario, algunas cosas. En el 83 volví como jefe de carrera hasta llamar a elecciones y emprendí también otro camino de organizar los docentes, el estamento docente, primero en la facultad, después en la universidad, para dar un aporte a la reforma universitaria, porque el cogobierno hasta entonces era un cogobierno de estudiantes y autoridades. Los docentes no tocaban pito en eso. Entonces nos propusimos con algunos colegas de intervenir en eso, no tanto de hacer una asociación gremial o algo así, cosa que también era necesaria porque muchos docentes veían el interés, ¿no? En tener un terreno, en tener víveres, sobre todo en tiempo de hiperinflación que hubo, pero sobre todo cómo reformar la universidad y en física, y esto es algo que quiero rescatar, juntos con colegas Velarde, Zapata y otros en la carrera, Rondón también estaba por entonces, hicimos un embrión de lo que podía ser un reglamento de la docencia, un estatuto de la docencia. Este estatuto de la docencia después tomó forma durante el tiempo de la asociación de docentes, del SIDUMSA, del Sindicato de Docentes de la UMSA, y en 1984 hubo el 6º Congreso Universitario, que fue uno de los más importantes a mi criterio. Se aprobaron muchos documentos y el principal tal vez documento que se aprobó en eso fue el nuevo reglamento de la docencia, que preveía básicamente una exigencia a los docentes de ser evaluados, pero al mismo tiempo esta era si quieres, la parte negativa, ¿no? Desde el punto de vista del docente, la resistencia vino por allá, pero la parte positiva era que había un escalafón docente que permitía jerarquizarse. Y fue aprobado, y por unanimidad casi, gracias, y adquirió poder el estamento docente. Después de ese congreso aquí en La Paz no se quedó en papel, sino que inmediatamente se aplicó a través del reglamento de evaluación docente, y San Andrés fue la primera
universidad, y la Facultad de Ciencias Puras, la primera facultad en aplicarlo. En física ya se aplicaba de una manera experimental, si quiere, pero ya se aplicó. Hoy en día se aplica en todo el sistema, aunque ha tenido varias modificaciones. Esto fue el Congreso, ¿no? Sucesivamente terminé, digamos, mi carrera administrativa, sindical, etcétera, con un año sabático, pero año sabático que coincidió con el primer congreso de la UNSA, donde había dos facciones de igual peso, ¿no? Que eran, digamos, la izquierda, si quieren, y los seguidores del rector Capra. Y como no se ponían de acuerdo, llegaron a un consenso de buscar una persona intermedia que pudiera conducir ese congreso, y yo, que era invitado al congreso, yo estaba atrás mirando qué sucedía, y resulté como presidente del congreso y tuve que llevar adelante ese evento, que fue el primer congreso de la UNSA y el único congreso hasta ahora que se ha hecho. Cada vez se intenta hacerlo. Parece que me quieren dejar en la historia como el único presidente del único congreso. Y ese congreso sí aprobó el nuevo estatuto de la UNSAL. La anterior era del 1936, después de la autonomía universitaria, y una serie de reformas que en cierto sentido ayudaron a modernizar la UNSA. Y sí, y justo en esa época creo que el planetario estaba en una situación que no estaba en la carrera, y de nuevo es algo que le debemos a usted, me parece. Sí, ahí tuvimos que hacer un golpe de mano realmente al tiempo del rectorado de, si no me equivoco, de Pablo Ramos. Entonces surgió la controversia alrededor del planetario. Y como era un momento cultural en que todo tenía que estar dentro de las facultades y la carrera, no podía haber institutos fuera de la estructura académica, entonces agarramos la pelota, ¿no?, que rebotaba, y fuimos a donde el rector diciendo, tenemos este caso, si somos coherentes tiene que estar en la carrera. Ah, no, claro que sí. Inmediatamente hizo la resolución, la hizo aprobar en el Consejo Universitario en una sesión donde estaba ausente el vicerrector, que era Costardús, que era el defensor del planetario como autónomo, por alguna razón que nunca he entendido. Pero se aprobó. Y a la sesión siguiente quiso revocar, y todo el mundo estaba en contra de él, obviamente, ¿no? No es culpa nuestra si no ha estado, ya está aprobado, sino que se ponga a votación, si hay 2/3 se revoca. Obviamente no había, porque todos los docentes de las asociaciones facultativas estaban conmigo, que eran parte, digamos, de un grupo también, de una red de amistades, ¿no? Y varios decanos mantenían el principio, nada fuera de las facultades, ¿eh? Y eso, entonces, el planetario volvió, digamos, se incorporó a la carrera. Esto fue en el 85, y en el 86, si no me equivoco, yo dejé, sí, o antes, no, antes de asumir la Secretaría del SIDUNSA, fui nombrado director del planetario. Con la gran suerte, porque también se necesita mucha suerte en la vida, ¿no?, que ese año apareció el cometa Halley. Bueno, no es que apareció de la nada, todos sabían, pero coincidió con mi dirección. Entonces hicimos una campaña de opinión pública que todo el mundo pudo ver, fotografiar. Incluso en Patacamaya hicimos expediciones, sobre todo una expedición de la noche en que se veía mejor, que terminó con la gente perdida en todo el altiplano. Algunos llegaron a Chile, no sé qué, no encontraron dónde era el observatorio. Después dejé, obviamente, con el año sabático, con las cosas, y retomé, si no me equivoco, en el 92, justamente en ocasión del eclipse del 94. Empezamos a preparar. En el 93 hubo otro cometa importante, y ahí se confirmó la leyenda que cuando yo asumía la dirección del planetario había algún evento excepcional que hacía famoso el planetario.
lo del eclipse fue, digamos, la cúspide, yo creo, de la fama del planetario. Sí, sí, ¿no? Yo creo, bueno, que tenemos recuerdo de aquel entonces, cómo el planetario era conocidísimo a nivel nacional, ¿no? Por ser, como era el brazo operativo del Comité Nacional para el Eclipse. Además, sí, hicimos una alianza muy importante con la Academia de Ciencias y hicimos un libro aquí en el planetario, hacíamos también los visores protectivos y charlas. Íbamos al interior, me acuerdo que en la región donde había eclipse total, que era Oruro y Potosí, hasta el Salar, fuimos a dar conferencias. Fue muy interesante. A la prensa la movimos bastante, teníamos entrevistas y le fue bien también económicamente al planetario porque con esos lentes protectores o visores hubo anécdota muy importante porque evidentemente teníamos muchas cosas que hacer en preparación al eclipse. Yo fui a instruirme a México. México había tenido ya un eclipse en el 92, un gran eclipse. Entonces me invitaron los de la UNAM con el comité organizador del anterior eclipse y obviamente me instruyeron adecuadamente, me dijeron los errores que habían hecho, que no había que repetir, la unidad sobre todo, una sola voz, ¿no? En la difusión de las noticias. Hubo tentativas divisionistas incluso dentro de la carrera, pero los controlamos. Bueno, toda esta preparación resultó óptima, digamos, ya llegando el día del eclipse, con muchas visitas, con campamentos, aunque siempre con sorpresas climatológicas, ¿no? Hubo la noche antes o la tarde antes, ya habíamos puesto carpas en Oruro, casi la frontera con Chile, vino un viento que se llevó todo, pero bueno, cosas que siempre suceden, ¿no? En este caso. Y después del eclipse también tuvimos un evento internacional en el lago Titicaca sobre papers que se habían escrito acerca de ese eclipse y hubo también un proceeding, ¿no? Digamos, de ese evento. Ahí cerramos también, ¿no? Con broche científico, algo que fue muy variado, ¿no? Los mitos que recuperamos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El Inti Jihuaña, la muerte del sol, ¿no? Sí, el puma que se lo come. Algunas de estas leyendas, mitos que recuperamos, que le dieron un toque también nacional, folclórico a nuestra preparación. No fue eso, creo que fue un éxito esto, fue 94, ¿verdad? Sí. Y después del 94 ya me cansé de ser administrador, de ser dirigente, y volví a la investigación, que la había descuidado demasiado. Yo recuerdo que estaba todavía caliente el tema del eclipse, cuando ya estaba usted trabajando con el asunto de la radiación ultravioleta. Exacto. Hicimos un encuentro latinoamericano, algo así. De hecho, fueron cosas concatenadas. La campaña del eclipse nos inspiró para hacer la campaña de la radiación ultravioleta, que era, digamos, la respuesta a una pregunta. ¿Por qué otras carreras, por ejemplo, biología, tiene tanto retorno hacia la opinión pública, hacia temas nacionales, y física no? Física vivía de la gloria de Chacaltaya. Prácticamente ahí había grupos de jóvenes en física teórica, en astrofísica, etc. Pero, ¿cuál era el impacto sobre la población? ¿Qué estamos haciendo para Bolivia? Tampoco teníamos proyectos que permitían mandar gente afuera. No teníamos nada de esto. Entonces descubrimos, y así empezamos, y nos fue muy bien, porque con la experiencia de la campaña del eclipse, lo demás vino por añadidura. Sabíamos cómo tratar con la prensa, por ejemplo, que es un gran aliado, la gran aliada a la prensa, si uno la sabe manejar bien.
También encontramos otro aliado primero en el PNUD, que financió el nacimiento y los primeros cuidados, digamos, del laboratorio de ozono y radiación ultravioleta, que así se llamaba al comienzo, y la OPS, que financió las campañas de salud que tuvimos. Estábamos concentrados en eso, y como no queríamos solo hablar, sino también medir, empezamos a tener los primeros instrumentos, y como la suerte siempre acompaña a los valientes, ni bien habíamos creado el laboratorio, apareció el INPE de Brasil, ofreciéndonos mediante un convenio instrumentos de última generación para medición de la radiación ultravioleta. Entonces fue realmente algo que cayó del cielo, y esto hizo que el laboratorio tuviera también una fuerte componente de investigación. Tuvimos ayudantes, empezó a crecer, y poco a poco ampliamos el terreno a la medida, a las mediciones de gases digamos, superficiales, que eran parte, digamos, del problema unido a la radiación ultravioleta unido al ozono superficial, ¿no? Al tema del ozono superficial. Y después, de manera casi natural se volvió un estudio de la atmósfera, no solo de la radiación. El ozono ya estaba pasando de moda, estaba resuelto, digamos, conceptualmente estaba resuelto el problema del hueco de ozono. Entonces nos dedicamos más a temas de contaminación atmosférica, de aerosoles, y así nació el Laboratorio de Física de la Atmósfera, y encontró alianzas de todo tipo, lo que yo llamo la cooperación horizontal entre institutos, que vale mucho más que la cooperación vertical que viene a través de gobiernos, de cosas. Y el hecho que Bolivia en ese campo podía ofrecer lo que yo también llamo laboratorios naturales. ¿Qué son laboratorios naturales? Son lo que un país tiene de singularidades para ciertas investigaciones. Eso interesó al laboratorio de Latinoamérica, de Norteamérica, de Europa sobre todo, y ahí fue creciendo la cooperación. Nos permitió mandar gente afuera. Algunos volvieron, otros se quedaron, como siempre sucede, pero los que volvieron preparados en el campo en que tenían que trabajar, no fueron a sacar un cartón, fueron a sacar experiencia y capacitación, digamos, en los temas. Y así llegamos al nivel, digamos, de un laboratorio que primero fue un laboratorio de referencia de la Organización Mundial de la Salud por la radiación ultravioleta, el único en América, y después fue una estación regional y global, finalmente, para la Organización Meteorológica Mundial. Cosas que fueron creciendo poco a poco gracias al esfuerzo de un equipo realmente maravilloso, ¿no? De gente. Entre las ramas que se fueron abriendo fue una muy interesante, que es la del LIDAR, ¿no? De medidas luminosas de la atmósfera, que nació gracias a una casualidad, ¿no? De encontrar a un colega de la ESA en una reunión en Cuba sobre líderes, cuando aquí no teníamos nada absolutamente, y tomando un café, el otro dijo: verdaderamente en la ESA tenemos un líder que no funciona, que habría que acondicionarlo, pero si se animan se lo mandamos. Bueno, y ahí empezó el grupo de líder, ¿no? Involucramos otras universidades europeas para lo acondicionaron, llegó, no funcionaba, nos ayudaron de Norteamérica para cambiar las piezas, que por la altura, la electrónica de altura también nos jugó una mala jugada, pero finalmente funcionó, y ahora tenemos una rama de líder que es también una de las, no muchas que funcionan en América Latina, tiene medida y todo. Eso es, ¿no?
Y eso fue acompañado también de eventos que organizamos aquí afuera y de libros, de artículos. Ahora el laboratorio debe tener unos 30 artículos, ¿no?, en revistas nacionales e internacionales que de alguna manera sustentan, ¿no?, ese trabajo científico. Sí, además el laboratorio tiene la suerte de contar con usted todavía muy vinculado con el laboratorio, ¿no? Bueno, yo estuve de director hasta el 2013. En 2013 tuve la sabiduría de pasar el mando a Marcos Andrade, que era mi colaborador más estrecho. Él había hecho un doctorado en meteorología en Maryland, entonces volvió y se hizo cargo y amplió además los contactos con otros grupos. Y el traspaso, digamos, de mando, de consigna, tuvo 2 años de tiempo hasta que el 2015 yo me jubilé con la intención muy consciente. Podía haberme quedado un tiempo más, estaba bien, tenía trabajos que hacer, hacíamos campañas en el país, afuera, pero la conciencia de que no podíamos echar a perder jóvenes investigadores que habíamos formado. Entonces, aunque sea simbólico, pero un ítem más podía ayudar a tener un joven investigador. Hasta entonces, mi política fue mantener los jóvenes de 2 maneras. Uno, con ayudantías. Incrementamos las ayudantías, que por lo menos 1 año o 2 podían estar investigando, haciéndose currículum y terminar, digamos, un posgrado. Y el segundo era los proyectos que tenían grant, es decir, cada instituto de afuera que quería poner algo en Chacaltaya, en la estación global de Chacaltaya, tenía que financiar una cosa pequeña, $200, $300 por mes, a un egresado o a un profesional nuestro, investigador junior nuestro, que se ocupaba de ese instrumento. Esto permitió también mantener un grupo, no solo de varones, sino de mujeres. En este momento creo hay una desproporción de mujeres respecto a varones en el laboratorio, entre los jóvenes investigadores, lo que dice muy bien, ¿no?, del laboratorio. Sí, ¿no? Y creo que en la carrera también, algo ha pasado que a las mujeres les encanta la carrera, que a lo que era antes parecía hay una proporción muy elevada de estudiantes. Creo que hemos ayudado indirectamente, sin hacer propaganda, gastar en publicidad, a que física no fuera el cucú de los estudiantes de secundaria, y ahora tenemos un número razonable. Tampoco queremos tener miles porque después son frustraciones, ¿no? A veces uno encuentra estudiantes que fueron de la carrera en los años 80, 90, que están trabajando en otras cosas y bueno, también teniendo éxito en eso. Hay gente que trabaja en auditoría, en hotelería, tiene empresas o trabaja en organismos internacionales, no necesariamente ha hecho carrera académica en la física, pero eso es un poco el mensaje que quisiera dejar, ¿no? Estudiar física da esta capacidad de reciclarse prácticamente en cualquier campo, ¿no? Tal vez nosotros necesitamos en el 95 3 meses para pasar de legos totales en radiación ultravioleta a parecer expertos, ¿no?, en reuniones internacionales donde presentábamos algún trabajo. Esto es la ventaja de ser físico, ¿no?, esta ductilidad frente a cambios, a modificación, a adaptación, etc. Eso es algo que de todas maneras vale, ¿no?, estudiar física, por lo cual vale estudiar física. Sí, justo ahí va la siguiente pregunta, era esa vida después de la carrera, ¿no? Cuando uno sale, ¿qué puede hacer? Bueno, en su caso, después de una exitosa carrera como docente, pero igual, ¿cuál es la vida que hay después de la parte universitaria? Bueno, yo me propuse una cosa, de interferir lo menos posible. Mi peso en el laboratorio de física fue muy grande, ¿no?, muy invasivo, digamos, ¿no? Y entonces decidí
de ir al laboratorio cuando me piden, cuando me llaman. Entonces, obviamente no es desinterés, seguían, venían a informarme, me invitaban cuando había un evento, pero tratar de que caminen con sus propias piernas. Y segundo, hacer las cosas que uno no ha podido hacer, que ha descuidado un poco la familia, algún viaje. Me he dedicado a viajar un poco más. Viajar no tanto para conocer lugares, sino ir a ver amigos, ¿no? Gente que en toda la vida te ha ayudado, ya sea en el laboratorio, ya sea en otros campos, en momentos decisivos, ¿no? Y eso creo que el tesoro mejor que uno tiene en la vida, la amistad, y poder pasar unos días en diferentes países donde uno además conoce ese país lo mejor que puede porque tiene un guía excepcional, ¿no? Eso es lo que... Y escribir también, ¿no? Soy columnista desde el 99 y ya tengo como 5 libros de columnas o de cuentos o de narraciones, bueno, de relatos. Y eso también, digamos, ocupa un poquito el tiempo. A partir del 2000 me dediqué, a partir de la astrofísica, ¿no? Cuando se descubrió que Bolivia tenía un mar de gas y que una de las posibilidades era hacer hidrógeno con este gas, bueno, hidrógeno, estrellas, ¿no? Me puse a estudiar un poquito el tema y como siempre, con mucho atrevimiento, poco a poco uno se vuelve un experto en el campo y hasta ahora, digamos, uno trata de ayudar a comprender ciertos fenómenos y tendencias en el campo de la energía y a orientar, ¿no? También políticas de Estado, política de países para enfrentar los desafíos que se vienen. Bueno, yo creo que justo quería comentar esa parte de que mucho de su tiempo también y mucho de lo que lo ha hecho una persona tan conocida ha sido su paso por la no digamos política, sino como el asesor nacional del asunto de los hidrocarburos. Sí, bueno, fue un periodo en que se juntaron las estrellas otra vez, en que era un poco una persona respetada por sus criterios y pensaron que podía colaborar con ese gobierno, que no era un gobierno sólido, no había ganado una elección, pero que tenía gobierno de gente, de ciudadanos, un gobierno de ciudadanos que querían hacer algo bueno para el país. Entonces me atreví, me brindé en eso y creo que algo bueno también dejamos allá. Sí. Sí, bueno, ya para cerrar, justo estaba pensando eso cuando estábamos empezando, y es que estamos en el planetario Dr. Max Schreier hablando con el Dr. Francesco Zarati, precisamente dos extranjeros, ¿no? ¿Por qué tanto cariño al país, ser más grandes, hacer más por Bolivia de lo que muchos hemos hecho? Bueno, primero una aclaración. Vinimos como extranjeros los dos, pero después nos volvimos bolivianos y Max murió como boliviano y yo también me imagino que haré lo mismo. Entonces, ahora, ¿de dónde viene eso? De muchas cosas, ¿no? Para mí una consideración importante fue que muy bien podía haber hecho la carrera universitaria en mi país. Tenía los números para hacerlo, incluso tenía ya invitaciones en algunas universidades, pero tuve esa crisis existencial que me trajo acá. Pero mirando hacia atrás uno dice que quedándose allá uno era uno más, ¿no? De lo que se podía hacer, quién sabe, destacando en algún campo, algo. Pero acá había mucho más que hacer, ¿no? Y había más posibilidad de realizar los sueños que uno tiene. Y eso uno lo hace en la familia, ¿no? Al mismo tiempo uno puede hacer una vida intensa de trabajo y una vida intensa de familia. Eso no es fácil en otros países. Yo tengo colegas que durante toda su carrera o están jubilados, vivían en un lugar y enseñaban en otro, y como tenían casa, tenían su vida social allá,
cada semana tenían que viajar 300 o 400 kilómetros, quedarse 5 días o 4 días en esa universidad, volver, ¿no? Esa limita mucho la vida de familia, entonces hay eso. Hay valores acá, valores de la amistad, sociales, que vale la pena, ¿no?, hacerlo. Y la universidad para mí representó un gran desafío por las graves falencias que tenía en infraestructura, en didáctica, también en retos, ¿no?, que había que superar. Todo eso me atrajo y al terminar los 3 años, 2 más 1, que amplié de servicio civil, de voluntariado o servicio voluntario, bueno, decidí quedarme, romper los puentes. Incluso tenía un cargo en Italia que renuncié definitivamente para quedarme acá y no me arrepiento, obviamente. Me parece una excelente forma de cerrar esta entrevista, doctor. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Es un honor para nosotros en estos ya 50 años del planetario también, 60 años de la carrera, y vale la pena recordar todo. Bueno, gracias a ti, Rubén, por haberme jalado la lengua de una manera tan eficiente. Y bueno, y felicidades a la facultad, a la carrera y al planetario por ese aniversario que es un aliciente para seguir adelante y hacer mejores cosas. Ojalá un día se olviden de nosotros y tengan mejores figuras para recordar. Sí, antes de cerrar, un consejo estamos justo, tal vez desde tu perspectiva, estamos justo en una etapa de autoevaluación y todo aquello. ¿Qué consejo nos da a la carrera como institución? ¿Cómo la ves? ¿Qué falta? Mire, las autoevaluaciones pueden ser un engaño o puede ser una manera realmente una ocasión de superación. Yo les sugiero que háganlo con la verdad, reconociendo fortalezas y debilidades y viendo cómo superar las debilidades y cómo mantener o acrecentar las fortalezas. Para eso son las autoevaluaciones, no son para salir bien o para que le aplaudan, son para crecer, ¿verdad? Ayudarse a crecer.